Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a dar comienzo a este servicio de escuela dominical en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dando glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cantamos un corito? Busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más. Tu amor yo tengo sed, solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed, solo de ti. Lléname, Señor. Amén. Vamos a lectura, a una porción de la palabra del Señor, que es la porción mientras estemos desarrollando el tema del gobierno de la Iglesia. Para recordarla, Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 1 al verso 4. Le damos lectura en el nombre del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Tomen su asiento. Que el Señor nos bendiga y vamos a pasar a orar de rodillas, a pedirle al Señor que Él nos dé de su gracia esta mañana, nos dé entendimiento para comprender lo que la palabra del Señor nos enseña. Voy a pedir que mi hermano Manuel Tolosa nos levante de la oración. Oremos al Señor. Damos gracias a ti por todas las bendiciones recibidas y te pedimos que en esta mañana, Señor, tú vengas dándonos de gracias, sabiduría y entendimiento para poder comprender, Señor, tu palabra conforme, Señor, a la revelación de tu Espíritu Santo, usando, Señor, mi vida solo como un instrumento en tus manos, pero que seas tú el que nos hable, Señor, revela tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a quienes estamos
presencialmente, también a quienes, Señor, se conectarán por los distintos medios, Señor, para escuchar tu palabra. Permite, Señor, de que puedas, Señor, ser correctamente emitida, Señor, para que todo sea bendición. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Desde la semana pasada empezamos a estudiar dentro de la doctrina de la Iglesia el gobierno de la Iglesia, ¿ya? Y mencionamos algunos tipos de gobierno, como el gobierno mundial que tiene la Iglesia Católica, ¿ya? Lo mencionamos. Mencionamos también el gobierno nacional, que tienen algunos tipos de iglesias y en el que destaca la Iglesia Anglicana de Inglaterra, que es una iglesia protestante, pero que es una iglesia de Estado, ¿ya? Y el rey es el cabeza de la iglesia, no es el arzobispo de Canterbury, ni el de Westminster, ni el de ningún arzobispo es el líder de la iglesia. El líder de la iglesia anglicana es el rey de Inglaterra, ¿ya? Y también examinamos otras formas de gobierno, solamente las mencionamos porque va a haber una clase dedicada exclusivamente a eso, ¿ya? Dentro, solamente para mencionar, el rey Carlos III, rey de Inglaterra, ¿ya? Está siendo fuertemente cuestionado porque él es rey de Inglaterra, tiene muchas simpatías hacia el Islam. Hay algunos que están diciendo de que en secreto el rey se habría convertido al Islam, lo mismo que su hijo William, y por lo tanto no podrían seguir siendo cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Ya ahí hay un tremendo problema por esta mezcla que se produce entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia y el Estado tienen que estar separadas. La Iglesia solamente tiene como cabeza a Jesucristo, ¿ya? Entonces, ese es uno de los problemas, por ejemplo, que se está presentando en Inglaterra al respecto. Todos estaban esperando el mensaje de Pascua que siempre emitía, por ejemplo, la reina Isabel II, el mensaje de Pascua de resurrección. El rey no emitió ninguno, ¿ya? Solamente para mencionar cómo se están alimentando los rumores, porque hasta este momento él no ha reconocido nada y no creo que lo haga, porque eso significaría abdicar, los rumores de que tiene demasiadas simpatías por el Islam, ¿ya? Conversamos sobre los oficios, los oficiales de la iglesia, entendido como oficial de la iglesia aquel hermano que es llamado a ejercer un oficio dentro de la congregación del Señor y es ordenado para tal efecto. Eso es un oficial, ¿ya? Lo decíamos que no es porque nosotros estemos imitando la forma de las instituciones castrenses, sino porque estamos ejerciendo un oficio, ¿ya? Por eso son oficiales de la iglesia. Y dentro de los oficiales destacan los apóstoles, los ancianos, los diáconos, ¿ya? Donde en todos ellos se muestra de que son llamados
a ejercer un oficio de gobierno de la iglesia y son ordenados para tal efecto, ¿ya? Estos tipos de oficiales tienen una ordenación que en el caso de los apóstoles, la ordenación de los apóstoles fue ejercida por Jesucristo mismo, ¿ya? La ordenación del apóstol, no, el apóstol no puede ser ordenado por ninguna persona humana. Dentro de los requisitos está claramente de que los requisitos del apóstol son imposibles para los que quieren reconocer apóstoles hoy en día. Los requisitos del apóstol son imposibles, lo veíamos. Son haber visto a Jesús resucitado, haberlo visto, es decir, ser testigo de su resurrección. Y lo segundo es haber sido ordenados para el apostolado por Jesucristo mismo. No puede una iglesia ordenar un apóstol. No puede un grupo de autodenominados apóstoles nominar otro apóstol. ¿Por qué? Porque la nominación viene desde Jesucristo, ¿ya? La ordenación. Tenemos a los ancianos, cuya ordenación es por la imposición de manos de otros ancianos, y tenemos a los diáconos, que son ordenados, son elegidos para ayudar en la iglesia y son ordenados por los ancianos de la congregación, ¿ya? Eso fue lo que vimos y alcanzamos a ver gran parte de lo que era un apóstol, y sus requisitos fueron haber visto a Jesús después de su resurrección con sus propios ojos, ¿ya? Y haber sido específicamente comisionado por Cristo como su apóstol. Hay 11 apóstoles, Judas se suicidó, se ahorcó, ¿ya? Después los apóstoles nominan a uno. Y claro, Matías, que es el nominado, tiene el primer requisito, pero no cumple el segundo. No lo nominó Jesucristo directamente. Ya ellos lo nominaron los apóstoles que habían quedado. Ellos lo eligieron. Ya ahí hay un tema con su... ¿Quién, por lo tanto, es el otro apóstol número 12? El otro a que Jesús personalmente comisionó camino a Damasco. Pablo. ¿Ya? Pablo lo vio resucitado con sus propios ojos. Y además fue nominado por Jesucristo mismo. ¿Ya? Ahí están los requisitos. Son requisitos, por lo tanto, tan excluyentes que hacen imposible que nuevamente se vuelvan a levantar apóstoles. Los apóstoles son los que pusieron el fundamento de la iglesia, ¿ya? Los que pusieron la doctrina. Porque no solo por sus requisitos, sino porque además la misión que tuvieron fue de que o la característica de autoridad que tenían está dada porque sus palabras, tanto orales como escritas, son palabras del Señor. Son parte de la Escritura, ¿ya? Y eso deja por fuera a todo aquel que quiera reclamar este puesto para sí, como lo vemos ya desde hace años que nosotros estamos viendo la aparición de estos nuevos apóstoles. Ellos reclaman para sí el título de apóstol, no han visto a Jesús resucitado, ninguno lo ha visto resucitado, ninguno dijo el Señor se me apareció y yo lo vi resucitado, como lo narra Pablo, ¿ya? Ninguno lo dice, y no fueron comisionados directamente por Jesucristo, y sus palabras no tienen la autoridad de la Escritura desde ningún punto de vista. Y se han extraviado a distintas corrientes. Por ejemplo, Guillermo Maldonado es un fiel predicador del Evangelio de la Prosperidad, ¿ya? Que se reconoce como una doctrina extraña dentro de las comunidades cristianas. Y el otro, de los otros, el más extraviado de todos es Jonathan Mesa, que había sido nombrado apóstol de algún país centroamericano, y ese ya se declaró que es Jesucristo mismo. Así que, no. Ya los apóstoles, los que están en la Escritura, ¿ya? Sí, hay que seguirlo.
Sí. De hecho, Pablo dice que al último como abortivo se me apareció a mí. En ese texto, Pablo cierra el oficio de los apóstoles. Lo cierra. En ese pasaje, la Escritura cierra el oficio del apóstol y para confirmación de eso, en Apocalipsis, cuando desciende la Nueva Jerusalén, dice que en los cimientos, las puertas, están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, ¿ya? Nombrados directamente por él. Esos son los requisitos de un apóstol. Por supuesto, está lo que le decía yo, la elección de Matías, pero Pablo es añadido. Ahora, la iglesia además llamó apóstoles a algunos hermanos más, pero eso la iglesia los llamó apóstoles, ¿ya? No está narrado en la Escritura que hayan visto a Jesús resucitado, probablemente sí, si es que eran del primer grupo de hermanos. Acuérdense que el Señor al último se aparece a 500 discípulos en total, ¿ya? Entonces, podrían haber cumplido con ese requisito, pero en ninguna parte de Hechos o de los otros escritos se nos narra que el Señor mismo los haya comisionado. No lo sabemos y no sabemos bajo qué criterios la iglesia los consideraba dentro de los apóstoles, pero sí estuvieron considerados dentro de los apóstoles y son Bernabé, Silas y Junia. ¿Ya? Que está escrito como Junias al traducir, pero yo les explicaba de que eso es un problema de traducción con el género del nombre, ¿ya? Y después lo vamos a explicar cuando hablemos, ya que estamos hablando del gobierno de la iglesia, dentro de las siguientes clases vamos a hablar de las mujeres y el gobierno de la iglesia. Y ahí tiene una particularidad el tema de que el nombre sea Junia y no Junias, ¿ya? Está Bernabé, Pablo, de hecho, Santiago, que no era de los 12, Jacobo, el hermano del Señor, no era de los 12 iniciales me refiero, ¿ya? Pero posteriormente él es uno de los, y dice que eran los que realmente eran columnas de la iglesia en Jerusalén y le extendieron la mano a Pablo y a Bernabé en señal de compañerismo, ¿ya? Después de eso, habla de Andrónico y Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles, los llama considerados dentro de los apóstoles, que los apóstoles los tenían considerados por compañeros, ¿ya? Y convertidos a Cristo antes que yo. Aunque no queda totalmente claro, pero se entiende que la iglesia reconocía un grupo de aproximadamente 16 personas dentro de los apóstoles, pero con una división muy clara que son los 12 apóstoles del Cordero. Ya esa es una división muy clara, pero reconoció a otros como apóstoles, ¿ya? Los reconoció. No vamos a discutir hasta qué punto llegaba, solo hay que señalar que la iglesia los reconoció dentro de los apóstoles por su labor misionera, porque efectivamente ellos habían visto a Jesús resucitado, ¿ya? No conocemos textos de estos hermanos, ¿ya? No hay carta de Andrónico, no hay carta de Junia, no hay carta de Bernabé, no hay carta de Silas, Silas también llamado Silvano, ¿ya? Pero hay que decir de que está el grupo de los 12 claramente, donde Pablo entra ya en ese grupo, porque hay un tema con la elección de Matías, porque no cumple estrictamente con los requisitos. Pablo entra en el grupo de los 12, y después hay otros ahí que la iglesia los trató como parte de los mismos apóstoles. De hecho, Febe, la diaconisa, tenía un respeto dentro de los apóstoles también. No estoy diciendo que se la reconociera como apóstol, pero también era parte
de los compañeros de milicia, de todo este grupo de hermanos que extendían el evangelio, que visitaban, que formaban iglesias, ¿ya? Entonces tenemos, ahí hay que excluir a Timoteo, porque Timoteo no cumple con el requisito de haber visto a Jesús resucitado, ¿ya? Porque él heredó el evangelio de su abuela y de su madre, por lo tanto él no alcanza a ser un testigo ocular de la resurrección de Jesucristo, ¿ya? En este grupo donde se menciona a Pablo, Silvano y Timoteo. Pero hay unos capítulos de ese pasaje, unos versos donde sí hablaba de Pablo y Silvano o Silas como reconocidos por los apóstoles en Jerusalén. Esto solamente para mencionarlo, ¿ya? No. Y en resumen, el oficio de apóstol, la palabra apóstol, puede usarse en un sentido amplio o en un sentido estrecho. En un sentido amplio, todo el que pregona el evangelio es apóstol, mensajero. En un sentido amplio significa mensajero, pero en el sentido estricto es un oficial de la iglesia de Jesucristo que ha visto, que ejerce un oficio, a eso me refiero, que ha visto a Jesús resucitado, ¿ya? Y que además se le ha sido comisionado por Jesucristo mismo y cuya palabra, ya sea oral o escrita, se considera literatura o palabra de Dios inspirada. Eso es un apóstol. Por eso nosotros consideramos claramente que estos que últimamente reclaman el oficio de apóstol no lo tienen. Y caen dentro del mensaje a Éfeso que dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Ya? Eso es toda la discusión al respecto. Los que reclaman para sí el oficio de apóstol, el que está definido en la Escritura, son mentirosos. ¿Ya? En el sentido estricto, estos apóstoles tuvieron autoridad única para fundar y gobernar la primera iglesia y poder hablar y escribir palabras directamente de Dios. ¿Ya? Y muchas de sus palabras escritas llegaron a ser las escrituras del Nuevo Testamento, pero cada vez que un apóstol hablaba o escribía, estaba hablando en nombre de Dios y ellos lo sabían, lo reconocían y hablaban con esa autoridad. ¿Ya? Y se presentan a sí mismos como apóstoles de Jesucristo. Todos los apóstoles que nosotros tenemos sus escritos se presentan como apóstoles de Jesucristo. ¿Ya? Ese es su título, ese es su oficio, esa es su ordenación, ¿ya? Y la misión que tenían. Reclamaron esta autoridad a fin de también corregir a la iglesia cuando entraban falsas doctrinas, falsos profetas, falsos maestros y falsos apóstoles. Ellos reclamaron la autoridad dada por Cristo directamente para enseñar la palabra verdadera a la iglesia. Hubo un número limitado de apóstoles que se cifra primero en los 12 apóstoles del Cordero claramente, pero que llegaron a ser entre 16 y 17, algunos reconociendo un poco más, podríamos llegar a las 18 más o menos. No es un problema estricto, ¿ya? Solamente hay que saber de que los apóstoles reconocían en otros, que no son el grupo estricto de los 12, reconocían en otros el mismo ministerio que ellos, ¿ya? Por lo tanto, se reconoce Bernabé y Pablo claramente, ¿ya? Claramente reconocidos por los demás. Jacobo, el hermano del Señor, Silas, Andrónico, Junia, y dentro de eso, dentro de la tradición de la iglesia, se considera que también la llamada diaconisa Febe tenía el respeto de los demás apóstoles por la obra que realizaba. ¿Ya? Es un grupo extendido, pero el grupo estrictamente, porque lo cifra la palabra del Señor en 12, las 12 puertas de la ciudad son 12, no hay más puertas.
¿ya? Son 3 puertas por cada lado, la ciudad tiene norte, sur, este, oeste, los 4 puntos cardinales, y en cada lado hay 3 puertas. Y esos son los 12 apóstoles del Cordero. ¿Ya? Y algunos también usan la palabra apóstol en el idioma moderno para referirse a iniciadores de iglesia o evangelistas muy, muy importantes, pero parece inapropiado decirlo así. Yo puedo reconocer el increíble ministerio que se traduce en millones de almas, millones de almas del evangelista Billy Graham, millones de almas alcanzadas por sus campañas. Yo puedo reconocer su labor, pero lo voy a llamar evangelista y no apóstol, ¿ya? Para no darle un uso inadecuado y abrir la puerta a que estos falsos apóstoles reclamen para sí este oficio. Y ahora vamos a ver al otro oficial de la iglesia que tiene la importancia que este sí ha llegado hasta nuestro tiempo, ¿ya? Es el oficial vigente actualmente en nuestro tiempo y que es el oficio de anciano, que se entiende también como pastor, supervisor o incluso obispo, porque tiene los mismos requisitos, ¿ya? Vamos a ver este oficio tan importante en la obra del Señor. Ya, lo primero, esta es la versión oficial de las iglesias protestantes reformadas, que el grupo de ancianos, es decir, la pluralidad de ancianos, es el patrón en todas las iglesias del Nuevo Testamento. Acuérdense que la vez pasada explicamos un par de cosas, que yo puedo querer saber exactamente cuál es el modelo de gobierno de la iglesia neotestamentaria para implantarlo actualmente, y lo primero que voy a tener la dificultad es que tengo que tener el cuidado de entender este tipo de gobierno en su contexto histórico, cultural, porque eso impacta en el tipo de gobierno que voy a desarrollar, porque no es lo mismo tratar de implantar esa forma de gobierno a los tiempos actuales. Ya eso está, esa dificultad. Y lo otro es que todos los sistemas de gobierno de la iglesia han mostrado dificultades y problemas. Y la iglesia se ha enfrentado a estos problemas y ha tratado de solucionarlos, pero las distintas iglesias tienen distintos tipos de problemas de acuerdo a el tipo de gobierno que tienen, ¿ya? Entonces, tampoco podemos nosotros pensar de que si lográramos encontrar exactamente el modelo de gobierno de la iglesia neotestamentaria, ese sería el gobierno adecuado para nosotros. Y se los voy a explicar ahora en este punto, porque si bien cuando uno lee el Nuevo Testamento lo que se encuentra es una pluralidad de ancianos, voy a marcar el punto de inmediato. Eso no es porque ese modelo haya surgido por indicación del Espíritu Santo para que la iglesia siguiera ese modelo. Los apóstoles, cuando hablan, dicen de que ellos constituían ancianos en todas las iglesias, ¿ya? Sí, pero eso no es que viene de una indicación especial, ya sea de la palabra del Señor o del Espíritu Santo en una profecía, ninguna cosa de eso. ¿De dónde viene el modelo de ancianos, ancianos en plural? Viene del pueblo de Israel. Y el primer momento está en Éxodo 24, que es cuando Moisés nombra jueces que le ayuden, y son ancianos. Pero de ahí en adelante nosotros vamos buscando y hay ancianos en las ciudades que tienen la autoridad para dirigir esa ciudad, para dirigir al pueblo, y obviamente lo hacen bajo la ley que está custodiada por los sacerdotes, pero son
ancianos. Y eso es lo que se traslada directamente de la sociedad judía de entonces a el gobierno de la iglesia. Ese es el punto. Porque en un inicio sí, y de ahí parte. Sí. Y ese es el modelo que se implanta en la iglesia de Jerusalén y ese es el modelo que se exporta a todas las demás congregaciones. ¿Ya? Y aquí hay dos puntos. Los ancianos plurales, pero la iglesia, a mí, las narrativas que hay en todo el Nuevo Testamento son de iglesias que son casi mega iglesias, iglesias muy, muy grandes. ¿Ya? Pero me narra otras. La iglesia que está en su casa, que es una iglesia pequeña donde se congregan los familiares y algunos vecinos allegados. Y eso tiene un solo anciano. Un solo anciano, que es al que Pablo saluda. A veces saluda al matrimonio, pero saluda a la iglesia que está en su casa y saluda a una persona. Y cuando saluda a las iglesias grandes, saluda a los ancianos de las iglesias. ¿Ya? Le habla a los ancianos. Convoca a los ancianos de Éfeso para que vengan a despedirse de él. Pero eso es una tradición de gobierno judía. La tradición es judía. Es como el pueblo de Israel gobernaba sus ciudades, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo me encuentro con esta verdad maravillosa de que en la iglesia del Nuevo Testamento se gobernaba por ancianos, que eran un grupo de ancianos, yo no estoy encontrando la indicación de que todas las iglesias se guíen por un grupo de ancianos. Estoy encontrando que esa es la forma de gobierno que heredan los apóstoles de su propia forma de vida, ¿ya? Que se basa en el gobierno de los ancianos. Entendiendo por ancianos a un grupo de personas importantes y respetadas dentro de una comunidad, ¿ya? Podríamos decir, si la iglesia empezara hoy, acá, ¿ya? Nos encontraríamos que probablemente las iglesias tendrían los cargos de una junta de vecinos. Esa es la forma más conocida de organización en nuestra sociedad, la junta de vecinos, ¿sí o no? No estamos hablando del alcalde, de los concejales, sino que estamos hablando de cómo se organiza la comunidad en una zona geográfica donde por cercanía son la unidad básica de una ciudad, la junta de vecinos. ¿Cómo se organiza la junta de vecinos? La junta de vecinos se organiza con un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y algunos cargos más que podrían dedicarse, puede que hayan directores o no. Si la iglesia naciera ahora, en esta sociedad, nos encontraríamos con una organización parecida, si eso es lo que pasa. ¿Ya? Hay algunos que quieren idolatrar la forma de gobierno una u otra, pero es que nos vamos a encontrar de que no es así. ¿Ya? Yo, por ejemplo, el autor de la teología sistemática que yo uso para las clases, que es Grudem, ¿ya? Wayne Grudem. Wayne Grudem dice, esta es la forma de organización de la iglesia en el Nuevo Testamento. Sí, yo digo que bueno. Qué bueno. No voy a ir a tratar de copiarla porque yo entiendo, a través de la palabra del Señor, de que es solamente una transición de la forma de gobierno de Israel, en las ciudades sobre todo, a la iglesia. Eso fue. Los apóstoles no hicieron una forma de gobierno especial. Tomaron la que tenían en su vida diaria y la pusieron en la iglesia. ¿Y funcionó? Sí. Sí. Funcionó relativamente bien, tuvo sus problemas, como todo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros veíamos la clase pasada que en nuestra forma de gobierno propia de nuestra iglesia, que es como de la mayoría de las iglesias pentecostales en Chile, pongamos, en que la forma de gobierno es una autoridad, un liderazgo acompañado de una junta oficial, ¿ya?
¿Cuál es el problema que nosotros tenemos si es que no tomamos ciertas precauciones? Cuando el pastor falta por algún motivo, tenemos un problema de liderazgo dentro de la congregación, ¿ya? Porque no tenemos a quién echar mano. Y ese es un problema nuestro que lo hemos reconocido. Tenemos varias iglesias que están sufriendo ese problema en este momento. Tenemos a los superintendentes haciéndose cargo de algunas congregaciones, a otras como nosotros, que nos fue encomendado acá a nuestro pastor, pastorear la iglesia de la población Schneider. Distintas maneras de tratar de resolver ese punto que se genera por nuestra forma de gobierno. ¿Cuál es el problema si nosotros establecemos que la autoridad recae en la junta de oficiales? ¿Cuál es el problema que se ha visto en las iglesias? Hay un problema del liderazgo con el ministerio de los pastores, porque los pastores no duran nada en esa iglesia, ¿ya? Y no pueden hablar claramente y directamente la palabra del Señor, porque si se enojan los de la junta oficial, se acabó el pastor y tiene que ir a buscar otra iglesia donde lo llamen, ¿ya? Todas las formas de gobierno tienen problemas. En toda forma de gobierno que nosotros instauremos, vamos a tener... ¿Qué es lo que pasa en esto de los ancianos? Los ancianos, como tal, son un grupo que no tiene ninguna, ¿cómo se llama esto? Ninguna oposición. Por lo tanto, si el grupo de ancianos se desvía, la iglesia no tiene a quién pedirle ayuda. Porque en la iglesia gobernada por ancianos es una iglesia local gobernada por ancianos, que podría someterse o no a una misión más grande, pero si no se somete y si es así nada más, ¿cómo nosotros contrapesamos? Esa es la palabra que yo quería buscar. ¿Cómo nosotros contrapesamos la autoridad para cuando hay momentos de abuso de poder? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos en una iglesia que está gobernada por una junta de ancianos? Si, por ejemplo, un grupo dentro de esos abusa de su poder y se instala y no tiene contrapeso, ¿qué hacemos ahí? Las iglesias nuestras jerárquicas van escalando la responsabilidad. Si una iglesia, y ha pasado ya en nuestras congregaciones, una iglesia tiene un conflicto con el pastor, escala al superintendente de distrito. Y el superintendente evalúa la situación y ve qué es lo que está pasando, escucha a la congregación, escucha obviamente al pastor, ¿ya? Y ve, y si necesita, escala al directorio de la iglesia. ¿Qué pasa si el directorio de la iglesia entra en algún conflicto, en algún problema? Nosotros tenemos otro órgano aparte que es el Consejo de Presbíteros, que ejerce disciplina. Entonces nosotros tenemos una serie de contrapesos para evitar de que un hermano que se ha desviado o un grupo que se ha desviado imponga su posición sobre las congregaciones. No digo que siempre resulte, pero hasta el momento ha resultado eficaz para enfrentar los conflictos. Y ese es el problema. Cuando en la iglesia todo anda bien, el sistema de gobierno de la iglesia parece que no tiene ningún problema. Pero cuando aparece el conflicto, yo veo cuáles son las debilidades de mi sistema de gobierno que tengo y ahí veo cuáles son las cosas que previenen de que ese problema se me vuelva insoluble. Lo que yo he visto es que en nuestra iglesia tenemos suficientes contrapesos como para que alguien no capture las instituciones de la iglesia y se ponga por encima de ellas. Nosotros tenemos un sistema que se ha diseñado de tal manera de que eso no pueda pasar, ¿ya? Nosotros en ningún momento hemos permitido de que una sola persona tenga la autoridad total dentro de la misión de la iglesia, ¿ya? Y han habido momentos en que se ha propuesto, ¿cierto? Pero nosotros hemos rechazado la concentración de autoridad final y hemos puesto distintas instituciones o distintos elementos que hacen un contrapeso a la autoridad para poder, en caso de conflicto, poder dirimirlo.
Y ese es el tema. El tema es cómo la iglesia se organizó para que la autoridad fuera una autoridad legítima, decidida por Dios, que venía de Dios, pero además que tuvieron que enfrentar intentos de personas que trataron de usurpar la autoridad legítima. ¿Cómo lo hicieron? ¿Ya? Entonces ahí estaba al final sobre toda la iglesia la autoridad de los 12 apóstoles. Cuando un problema se salía de las capacidades de gestión, por ejemplo, de los ancianos locales, ¿ya? ¿Cuál fue un ejemplo de eso, de ese problema? Cuando llegaron los judaizantes a exigir de que los hermanos gentiles tenían que circuncidarse y observar la ley. Vinieron de Judea con una supuesta autoridad doctrinaria y chocaron en primer lugar con los ancianos que estaban en esas iglesias, pero cuando esos ancianos vieron que no podían dirimir, hablaron con su apóstol que tenían, que era Pablo, y cuando este conflicto escaló más aún, se tuvo que ir a Jerusalén, a un concilio donde todos expresaron su opinión, pero ¿quiénes tomaron la decisión? Los apóstoles. Los apóstoles. Todos escucharon a Pablo, todos escucharon a Pedro, y al final, cuando ya todos los apóstoles habían hablado, ¿a quién escucharon al final? ¿Quién cerró el debate? Fue Jacobo. Pero ¿cuál fue la declaración? Le ha parecido bien al Espíritu Santo, que habló a través de los apóstoles para que nosotros hoy día no nos andemos circuncidando. Imagínese, se convierte, usted se tiene que circuncidar y después seguir la ley. No, eso se dirimió, la autoridad que tenía la iglesia funcionó hasta llegar al concilio en Jerusalén. Entonces yo tengo que preguntarme, yo no tengo que preguntarme, tengo el modelo de autoridad de la iglesia neotestamentaria, yo tengo que preguntarme, a ver, en mi iglesia se han establecido formas de solucionar los conflictos. ¿Tengo estructuras que previenen el abuso de autoridad? Porque últimamente tenemos ejemplos donde todo eso se ha borrado. Nosotros no podemos cambiar los estatutos de la iglesia como para que un presidente se reelija por una tercera vez. Nadie lo ha intentado. Pero hay iglesias que cambiaron sus estatutos y el presidente manipuló la asamblea, cambió los estatutos y se puso a gobernar sin contrapeso. ¿Ya? Hay otras iglesias que eligieron a un obispo por sobre toda autoridad. ¿Y qué pasa cuando el obispo tiene que ser disciplinado? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hago yo con un obispo que está por encima y que además se niega a someterse a ninguna forma de disciplina? ¿Qué hago? Tengo que romper la institución. Y hay gente que se queda con el obispo porque le cree, y hay otra gente que tiene que salir y armar otra. Entonces, ¿qué pasó? La institución no resistió la concentración errónea de autoridad. Porque ahí no queda otra, pues, es decir, si hay un conflicto de esa forma y no se resuelve, lo que queda es, desgraciadamente, la fragmentación de la iglesia. La primera iglesia metodista pentecostal de Chile todavía está peleando algunas cosas que son de la iglesia. Sede, la situación de la iglesia en Jotaveche, de quién es ya la casa pastoral. Todavía hay disputas sobre esos recursos. Pues la iglesia se rompió y ahora tiene que dirimir la ley civil, el conflicto que no es posible porque la estructura de gobierno no estaba correctamente
definida. Nosotros le pedimos al Señor que Él dirija cuando hacemos nuestros estatutos, no por cualquier cosa. Nosotros oramos mucho tiempo, y cuando se modificaron los estatutos, se modificaron después de un periodo de mucha oración. Ahora que se volvió a hacer una modificación pequeña, que es para crear un nuevo tipo de pastor, ¿ya? Se ha estado orando, se ha estado pidiendo, y mientras se discutió, los pastores también presentaron sus aprehensiones sobre esto, ¿ya? Y se oró, y al final se aprobó incluso en las modificaciones menores, ¿ya? Y hacemos eso y le pedimos al Señor porque nosotros somos insuficientes y queremos que sea Él quien dirija para que nuestro sistema de gobierno pueda pasar las dificultades que vendrán, porque van a venir dificultades, ¿ya? Entonces, por supuesto que acá el teólogo Wayne Grudem dice de que el patrón en las iglesias del Nuevo Testamento son los ancianos plurales, ¿ya? Pero usted tiene que saber de que sí, pero es por una situación histórica, no es que nosotros vamos a implantar ese sistema de gobierno porque ese es el sistema que hay, ¿ya? A eso es lo que le quiero decir. Porque lo que nosotros tenemos que ver es cómo resolvemos los problemas que se presenten dentro del cuerpo de Cristo, a nivel de iglesia local y a nivel de distinto tipo. Nosotros, por ejemplo, tenemos claramente instruido de que las propiedades son propiedades de la iglesia a nivel nacional, ¿ya? A nivel de esta iglesia que tiene personería jurídica de derecho público, y esta iglesia es la dueña de las propiedades. No puede llegar alguien y decir, yo me voy a quedar con este templo. Si alguien viniera a engañar a los hermanos y decidieran todos los hermanos irse detrás de esa persona, se tendrían que ir a otro lado. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de
solamente con los pastores, contra los superintendentes, vinieron, se reunieron. Y el superintendente llega y no solamente habla de cosas espirituales, también le pide los libros de la iglesia, los libros de miembros, pide los libros de contabilidad para ver cómo está la contabilidad de la iglesia. Tenemos una estructura, no es perfecta, pero hemos pedido al Señor que nos ayude a diseñar una estructura que prevenga sobre todo el abuso de las congregaciones. Acá no se puede hacer un abuso económico de las congregaciones, eso va a saltar, va a llegar el superintendente, va a pedir las cosas, no le van a cuadrar y va a elevar el caso al directorio de la congregación. Y el directorio va a evaluar. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas que nosotros hacemos, las hacemos para no encontrarnos con todas estas iglesias donde el pastor abusa económicamente de los hermanos. Usted fíjese en esas iglesias donde de repente llegan y dicen, ya, el Señor nos dice que el pastor necesita ahora esta cosa. Había unos que obligaron a la iglesia a hacer ofrendas para que el pastor se comprara un jet privado. Obviamente en Chile no hay nadie pero le podemos comprar un avión Cessna, que no es un jet, no vale millones de dólares, pero vale como, creo que parten como en 30, 40 millones de pesos, por ahí uno lo puede encontrar, un avión para que lo pilote. Entonces uno podría decir, ay, es que el pastor necesita un avión. Y vamos a hacer las cosas porque el pastor quiere un avión, ¿no? Y los hermanos van a decir, es que sabe que no puedo, y el otro va a apretar, y si no, usted se va de la iglesia, ya va a llegar alguien que va a llamar al superintendente de distrito. Y el superintendente de distrito va a venir y le va a decir, usted anda en su auto y déjese de estar pidiendo aviones. Porque nosotros tenemos ¿qué decía el pasaje que leímos? Apacentar la grey de Dios. Entonces que el Señor nos ayude, ¿ya? Porque, como les digo, sobre todo en redes sociales se ven estas discusiones, cuál es el modelo de autoridad, porque este es el del Nuevo Testamento, este es el modelo bíblico. El modelo es el que el Espíritu Santo nos ha ayudado para que nos funcione. Sí. Sí. Todos yo creo que mi pastor conoce los casos de la misión que había antes, porque la que estaba antes bajo el liderazgo del obispo Mateluna tenía el problema de las propiedades. Cuando el obispo falleció, la familia era la dueña de las propiedades de la iglesia. Todo eso nosotros lo hemos visto y todo se ha incorporado en una forma de gobierno que primero le ha dado estabilidad a la iglesia, es decir, después de esas divisiones ha demostrado ser una forma que ha permitido enfrentar los conflictos. Y han habido conflictos, se ha tenido que a veces suspender un liderazgo en alguna congregación y se ha hecho a través de las estructuras que existen, ¿ya? Pero de todas formas el principio es ese, apacentar la grey de Dios. El principio se basa en lo que le dijo Jesús a Pedro. ¿Me amas, Simón Pedro? Apacienta mis ovejas. Es el principio que está detrás de la autoridad y de los oficios de autoridad dentro de las iglesias, ¿ya? Entonces, sabemos que Pablo estableció ancianos en Éfeso, porque leemos en Hechos 20:17, desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, ¿ya? Y a los ayudantes de Pablo les instruyó que realizaran un proceso similar
Pablo le dice a Tito, en Tito 1:5, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. ¿Ya? La iglesia usó esta forma de gobierno y era lo que los apóstoles, pero el tema que quiero remarcar, los apóstoles no inventaron esta forma de gobierno específica para la iglesia. Era la forma en la que se gobernaban las ciudades de Israel. Por lo tanto, ellos dijeron, esto funciona acá, no voy a inventar la rueda, nosotros vamos a preocuparnos de la palabra del Señor, de extender el Evangelio, no vamos a perder tiempo diseñando la forma de gobierno, esta es, ancianos. ¿Ya? Y por lo tanto, poco después que se establecía una iglesia, venían los apóstoles o el obispo que hubiera en la zona, que era un anciano de suficiente autoridad como para que lo nombraran supervisor de una zona, de una región, y ese era el obispo, ¿ya? Ese era el obispo. El obispo no es un cargo especial que esté sobre el anciano en el sentido de que sea una ordenación especial, sino que el obispo es el supervisor de una zona geográfica. No es otra cosa. Los requisitos son los mismos. Los vamos a ver cuando hablemos de requisitos. Pero los requisitos son los mismos. ¿Ya? Y por lo tanto, y ese es el problema, que nosotros hemos establecido obispos mirando a la Iglesia Católica. No digo nosotros, porque nosotros no establecimos obispos, pero las iglesias que han establecido obispos han establecido al obispo como la cúspide de la jerarquía de la Iglesia. Y el problema que tiene esa forma de gobierno es qué pasa cuando el obispo cae. Y peor aún, qué pasa cuando el obispo cae y no quiere reconocer su pecado y someterse a la disciplina de la iglesia. ¿Qué pasa? Es un problema, ¿ya? Claramente, yo estuve en predicaciones donde en las convenciones habló nuestro pastor Daniel y él tenía una crítica al sistema que se basaba en autoridad única de obispo. Sí, varias veces predicó de esa forma en el sentido de que esta forma de autoridad única que no tiene supervisión termina provocando que la persona se le suban los humos a la cabeza y crea de que él está por sobre todos. Y el único que está por sobre todos es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Yo les decía a la clase pasada, cómo ordenemos del cuello para abajo, eso lo vamos a hacer de acuerdo a lo que está en la palabra del Señor, pero también de acuerdo a lo que funciona y que nos permite solucionar los conflictos y mantener una forma de gobierno y de autoridad sana. Sana. Y sana en el sentido que está apegada a los principios de la Escritura. ¿Ya? Nosotros hablamos, por ejemplo, de la disciplina de la iglesia, que los pastores tienen el deber de ejercer la disciplina de la iglesia. Y eso es una autoridad legítima, ¿ya? Y está ordenada por el Señor. Cuando nosotros hablamos de abuso, no estamos hablando cuando se ejerce la disciplina de la iglesia, sobre todo cuando se ejerce de acuerdo a los principios de la Escritura. Estamos hablando cuando se comete abuso financiero, ¿ya? Cuando se cometen abusos del tipo en el que se crean instituciones familiares, las hemos visto. El caso del obispo Mateluna es como, desgraciadamente, porque él era una persona dedicada a la obra del Señor, pero desgraciadamente lo que pasó después que él falleció es eso, ¿ya? Se creó una estructura donde la familia se convirtió en la dueña de la iglesia. Eso no puede pasar, pues, hermano. Eso es una forma de abuso, ¿ya? Y el error fue que las congregaciones estaban a su nombre, las propiedades de las congregaciones. Entonces eso después se presta para que una vez que ha fallecido el pastor se provoque este abuso financiero en que, porque nosotros construimos los templos
de una misma manera casi todo. Las iglesias juntan dinero y van edificando los templos, y al final los templos se hicieron con los aportes que hicieron los hermanos, a través de años. ¿Cuántos años estuvimos nosotros juntando para iniciar? 25 años de aportes de todos los hermanos a la medida de sus fuerzas para poder nosotros tener este templo. Entonces sería realmente triste que nosotros no tuviéramos estas reglas de cuidado y después al final perdiéramos el templo de la congregación porque no hemos hecho las cosas bien, pero no, aquí la iglesia está al nombre de la misión como corresponde. Ya el sitio es de la misión. Tenemos otras iglesias donde los sitios no están saneados. Tuvimos que terminar una obra porque el sitio fue insaneable, que fue lo que pasó en la iglesia que era el pastor Abayaya, en Santiago de la Victoria. Nosotros fuimos con Maritza mientras estábamos allá, íbamos como una vez al mes, habían algunos hermanos, pero resulta que el sitio fue insaneable, porque la hermana que se lo dio al pastor nunca hizo la transferencia, los trámites que había que hacer, ya en notaría y en conservador de bienes raíces. Cuando falleció la hermana y cuando fallecieron los últimos herederos, y eso es lo peor que puede pasar, cuando fallecieron hasta los últimos herederos y ya no había nadie que reclamara la herencia, pero que supuestamente ya había sido traspasada a la iglesia, esa propiedad pasó a bienes nacionales. Y ya pasó a ser del Estado de Chile. Y había una situación ahí entre un comodato o algo, teniendo el templo, también la casa pastoral, y al final la situación no se pudo destrabar y le costaba a la misión estar pagando contribuciones. Entonces, todas estas cosas que nosotros hacemos y que parecen muy exigentes, sobre todo para los pastores que no tienen los templos saneados, ¿ya? Y cuando les recuerdan que tienen que estar a nombre de la misión y ahí empiezan los problemas y puede que no les guste mucho, pero resulta que se han hecho por todos los problemas que han pasado, ¿ya? Para mantener la congregación con su templo y sin tener que estar temiendo estas cosas. Cuando ocurrió el evento en uno de los Te Deum, el Te Deum de 2017, donde el hijo del obispo Durán leyó una declaración que incomodó a la presidenta. ¿Se acuerdan de eso? Cuando la presidenta no había terminado el Te Deum y salió y se fue. Bueno, al tiempo después, una de las iglesias de esa misión que estaba en Chillán perdió su templo porque eso estaba en comodato y bienes nacionales, vino y se los quitó. Tal cual, así, como represalia por esta situación que había pasado. Y antes no habían tenido ningún problema, pero bastó con que hubiera habido un problema con la máxima autoridad del país y era un comodato y se acabó. Vinieron y se los quitaron. Entonces, no es que acá seamos inflexibles con el tema, pero hemos visto ya muchas veces estos problemas. Y todo esto nosotros lo hemos incorporado en el sistema de gobierno de la iglesia, ya de nuestra iglesia. Y de nuevo les digo, si hemos seguido teniendo problemas igual, pero esta forma de gobierno nos ha permitido enfrentar las crisis hasta este momento, con la ayuda del Señor. Entonces, y esto, por ejemplo, este sistema de gobierno funcionaba para los apóstoles y por lo tanto cuando llegaban los apóstoles a un lugar, nombraban ancianos, ya que era ese el... ¿Qué dice Santiago? Santiago 5:14. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Llame a los ancianos de la iglesia, llame a las autoridades de la iglesia, ¿ya? Y la epístola de Santiago es una carta universal, ¿ya? Pero para los judíos. Esto es lo divertido, porque
aquí uno reconoce de dónde viene este sistema de gobierno, porque Santiago dice que a las 12 tribus que se hallan en la dispersión. Él le escribe a los hermanos judíos que están en distintas partes del mundo y han formado la iglesia, ¿ya? Jacobo o Santiago es parte de los apóstoles junto con Pedro, los llamados apóstoles de la circuncisión, que en realidad estaban dedicados a trabajar con los hermanos de zonas judías o judíos que estaban en otros lugares, ¿ya? A diferencia de Pablo, que Pablo estaba volcado directamente hacia los gentiles. Pero Pablo, siendo un eminente rabino judío, porque Pablo le faltaba poco para ser rabino, él no tenía el ministerio, no tenía discípulos. Los hubiera tenido, habría sido uno de los rabinos más destacados, pero incluso los judíos lo reconocen como un rabino, ¿ya? Como Pablo como un rabino. Bueno, él como eminente rabino judío que era, el sistema de gobierno que puso es el mismo que ponían los apóstoles porque era el sistema de gobierno de las ciudades judías, ¿ya? Primera de Pedro a los ancianos que están entre ustedes, que es lo que nosotros leímos, ¿ya? En Primera de Pedro 5. Pedro escribe en forma general a las iglesias esparcidas en las provincias romanas de Asia Menor, en Bitinia, en el Ponto, ¿ya? Pedro da por sentado que todas estas iglesias que han sido fundadas por Pablo, por Bernabé, acuérdense de que Pablo y Bernabé se separaron en el segundo viaje misionero, y Pablo pescó a Silas y se fue, y Bernabé pescó a Marcos y se fue, fundaron iglesias, y en las iglesias pusieron ancianos, ¿ya? Que es, ya fueran gentiles o judías, tendrían ancianos dirigiéndolas. En la iglesia de Jerusalén habían ancianos. Y en los hebreos también, cuando habla de las autoridades de la iglesia, se entiende en Hebreos 13:17 que habla a los ancianos, ¿ya? Y aquí es donde yo discrepo con Wayne Grudem. Él dice que ningún pasaje sugiere que alguna iglesia, por pequeña que sea, tuvo un solo anciano. Y cuando le habla a la iglesia que está en su casa, sí, pues, sí, lo que pasa con los hermanos reformados es que ellos llegan a una conclusión y no prueban la conclusión frente a todos los textos, sino que la conclusión está primero, ¿ya? Ese es un problema que tienen los teólogos reformados, que ellos llegan a una conclusión que tiene base bíblica, pero no han probado que efectivamente todos los pasajes, porque hay pasajes que tensionan las conclusiones, y los pasajes que tensionan esta conclusión son todos esos pasajes donde habla de a la iglesia que está en su casa, porque ahí hay un solo anciano. Y esa iglesia que está en su casa no es solo una iglesia familiar, sino es una iglesia pequeña. Ejemplo, claro, el local de Pailahueque, eso es ejemplo claro. Obviamente que es la iglesia donde se reúne la familia Pailahueque, pero hay hermanos, otros hermanos cercanos ahí que se reúnen ahí. Eso es típico cuando uno habla, por ejemplo, uno le podría haber escrito en su tiempo, cuando era encargado del local, le podría haber escrito al hermano Mariano y a la iglesia, al hermano Mariano Pailahueque y a la iglesia que está en su casa. Ese es un ejemplo típico, ¿ya? Cuando uno habla de la iglesia que está en su casa, es una iglesia que está en la casa, que es pastoreada por el jefe de hogar, ¿ya? Pero que no solamente se limita a tener como hermanos a los miembros de su familia, sino que tiene vecinos cercanos. Eso es la iglesia que está en su casa. La iglesia que está en su casa tiene un solo anciano, porque es una iglesia muy pequeña para ponerle un grupo de ancianos. A ver, nosotros pongamos un grupo de oficiales en el local de Pailahueque, todos serían oficiales, pues sí, es una iglesia chiquitita, ¿ya? Incluso cuando tenía hartos hermanos, si yo le pongo un grupo de ancianos, la mitad van a ser ancianos y la mitad no van a ser ancianos, y ahí va a estar la pregunta, ¿y por qué yo no soy anciano si la mitad?
Las iglesias chicas tienen un solo anciano y nos hemos quedado nosotros en un modelo de autoridad que al final ha decantado por un anciano, pero que además tiene su junta de oficiales con los que discute y tiene otras estructuras para también dirimir los conflictos, ¿ya? Pero la prueba de que eso no es cierto, de que habían ancianos en todas las iglesias que se formaron, es todos los pasajes donde habla de la iglesia que está en su casa. Y esos no son pocos. Saludad a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. ¿Qué es la carta a Filemón? La carta a Filemón es la carta también a un hermano de Pablo que tenía una iglesia en su casa. Y así, por supuesto que cuando hablamos de la iglesia de Colosas, que era tremenda congregación, la iglesia de Éfeso, una de las más grandes de su tiempo, ¿ya? La iglesia de Antioquía eclipsaba a la iglesia en Jerusalén en tamaño. Obviamente que tenían ancianos, por supuesto que tenían ancianos, muchos, dependiendo. Pablo mandó a traer a todos los ancianos de Éfeso para despedirse de ellos. Pero las iglesias pequeñas, salúdame a este y a la iglesia que está en su casa. Ahí está. No todas tenían un grupo de ancianos, ¿ya? Las iglesias pequeñas tenían. Y dice él que en segunda no vemos una diversidad de formas de gobierno en la iglesia del Nuevo Testamento, sino un patrón unificado, inconsistente, en el que toda iglesia tenía ancianos gobernándola y cuidando de ella, y eso queda claramente demostrado que no es así, como les digo yo, en todos estos pasajes. Juan, la tercera carta de Juan, el anciano a la amada. Me regocijo que tus hijos están en el camino del Señor. De nuevo le está hablando a una hermana que tenía esta iglesia en su casa. Una, ¿ya? Entonces, ya, tenemos otros nombres para los ancianos. Ya, esto es como lo último que vamos a alcanzar a ver, que son pastores, supervisores, obispos, que habla de lo mismo, ¿ya? Porque a los ancianos se les llama pastores, obispos o supervisores. La palabra menos usada comúnmente, por lo menos en forma de sustantivo, es pastor, que es el griego poimen, ¿ya? Pero esta palabra que es común para nosotros ahora es la menos usada, pero habla de que en Efesios 4:11 él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esos pastores y maestros son ancianos, ¿ya? Y los llama pastor maestro. ¿Dónde se entiende que estos son ancianos? Cuando dicen los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a pastorear y a enseñar. Este título de pastor maestro habla de ancianos también, ¿ya? No está hablando de pastores y maestros separados, sino de un pastor que pastoreaba una congregación y que además le enseñaba a los hermanos la palabra del Señor. Y dice que por lo tanto pastores se puede entender como algunos o todos los ancianos que realizaban la tarea de enseñar, porque una de las calificaciones del anciano es que debe ser capaz de enseñar. Aquí vamos a ver en 1 Timoteo 3, verso 2, por favor. Timoteo 3, 2. ¿Sí? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahí está, apto para enseñar. ¿Ya? Acuérdense que el obispo solamente era un anciano que tenía que supervisar una región, pero era un anciano y tenía que ser apto para enseñar. ¿Ya? Y lo otro también, habla de cuando Pablo habla con los ancianos de Éfeso, les dice para
pastorear la iglesia de Dios en Hechos 20:28. Y aquí literalmente está traduciendo el verbo poimaino, que tiene la misma frase de cuando habla de pastor, ¿ya? Cuando habla de un rebaño de ovejas. Así que Pablo les dice a los ancianos de Éfeso que actúen como pastores. Y en Primera de Pedro 5:2, que nosotros leímos, apacentar la grey de Dios, a los ancianos. Por lo tanto, a pesar de que la palabra poimen, que es específicamente pastor, se usa poco, la función es esa, apacentar. A los ancianos le pide apacentar la grey de Dios, ¿ya? Entonces, ¿hmm? ¿Ya? Sí, sí, es que antiguamente también en algunos pasajes se usa, ¿ya? Considere de que en todos los pasajes donde habla que el Señor es nuestro pastor, ¿ya? Y cuando el Señor habla de que ha encontrado a alguien conforme a su corazón, que encuentra a David para que se haga cargo de su pueblo, todo eso tiene que ver con la función o con la figura del pastor. Eh, y todas las figuras que tiene la escritura sobre, es uno de los ejemplos más usados, sobre el Señor como pastor. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces la figura del pastor cruza el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿ya? Y a los que el Señor llama a ejercer la labor de cuidar a los suyos, están cruzados por esa figura, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿ya? Sí, existe. Pero como les decía, el verbo, no el verbo, el sustantivo específico de la palabra pastor en el Nuevo Testamento se usa menos que anciano, ¿ya? Pero la función es la misma, ¿ya? Cuando Pablo llama nuevamente a los ancianos de la iglesia de Éfeso en Hechos 20:17, les dice: tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, y el griego es episcopos, ¿ya? Pero dice que los ha puesto por obispos, pero sobre el rebaño. Nuevamente, ¿a quién pone uno sobre el rebaño? Al pastor. El pastor es la función, ¿ya?, de apacentar la grey del Señor. Y en Primera de Timoteo pone, aquí está hablando al obispo como sinónimo de anciano, ¿ya? En Primera de Timoteo 3:1-2, Pablo escribe: si alguno desea ser obispo o desea obispado, es una función buena, función, aspira, pero el obispo debe de ser intachable, que estos son los mismos requisitos del anciano, ¿ya? Cuando le dice que ponga ancianos, y los requisitos son los mismos, ¿ya? Los obispos en 1 Timoteo 3:2 deben gobiernen bien su casa, ¿ya? Para gobernar su propia familia. Aquí es lo mismo que anciano, porque estos obispos cumplen la misma función que los ancianos. En esta carta, en Hechos 20, en Tito 1:5, Pablo le dice a Tito que en cada pueblo nombre ancianos y le menciona los requisitos. Veamos los requisitos de los ancianos en Tito 1:5-7, para que veamos que los requisitos que se le piden a los obispos son los mismos que se le piden a los ancianos. Por lo tanto, el obispo es un anciano que tiene solamente más territorio. Tito 1:5-7.
Ahí, obispo y anciano es prácticamente lo mismo, ¿ya? Entonces, que el Señor nos bendiga. Cuando hablamos de pastor, supervisor, obispo, anciano, estamos hablando de lo mismo. Y no, aquí ya vamos a dejar para la próxima clase ya las funciones de los ancianos y los requisitos. Sobre todo que hay que hablar de que es marido de una sola mujer, que es un requisito bien importante, y su investidura pública, ya eso lo vamos a ver en la próxima clase. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para entender nosotros cuáles son los principios de la autoridad cristiana, por qué tenemos esta forma de autoridad, y que no vaya a venir a alguien a decirnos, oiga, no, pero si la autoridad en el Nuevo Testamento es este grupo de ancianos, ¿cuándo ustedes van a nombrar su grupo de ancianos? Y ahí le vamos a decir que el día que, cualquier día, ¿ya? El Señor nos bendiga. Que la palabra del Señor del día de hoy pueda ayudarnos y pueda también enseñarnos el Señor cómo es que Él hace las cosas, porque Él las hace en forma ordenada, ¿ya? Entonces nosotros procuramos que todo nuestro trabajo y nuestro servicio al Señor sea ordenado de acuerdo a su palabra, pero al principio que está detrás, no a lo que a veces nos ciega y queremos partir haciendo cosas, pero que el Señor nos ayude en ese sentido. Amén, que el Señor nos bendiga. Vamos a cantar un corito para posteriormente, vamos a pasar lista también. Has cambiado mi Lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y no me quedaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y no me quedaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Mi hermana Connie va a pasar la lista. Respondemos con Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Amén. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces vamos a dar término a este servicio. Voy a pedir a mi pastor Hugo que nos despida con la bendición.
llegar a tu casa oración para agradecer, para exercer el respeto y la grandeza de tu amor, para guiarnos en Jesús, por transformarnos como Dios. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tú hiciste ese sacrificio. Hoy hiciste todo, nos canses, consolador, de nos guiar y enseñar. Señor, te pedimos que cada día nos ayude para poder tener ese ánimo, ese deseo de poder aprender de ti. Señor, bendice, Señor, a cada persona que esta mañana ha participado en el texto, como a través de Señor Jesús de la transmisión, que puedan entender lo maravilloso, lo sublime de tu amor para con esta vida. Queremos regresar a nuestro hogar, guardado, protegido bajo tu mano bendita, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.